De nuevo charlamos con Fernando Navarro García. Hola, Fernando. Buenas tardes, Raquel y resto de oyentes. Bueno, estamos enfrentándonos o conociendo a esos personajes de luz y de sombra bajo el Tercer Reich. En este caso, nos toca hablar de un personaje que merece nuestro recuerdo y nuestro homenaje, Fernando. Sí, cierto, Raquel. Hoy vamos a hablar de un personaje de luz, es Wilhelm Leuschner. Él es uno de los resistentes, en este caso un resistente sindical al nazismo y una persona, como veremos en los próximos minutos, pues con una vida absolutamente admirable y también heroica en su desempeño. ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, pues como en todas las biografías. Él nace en 1890, curiosamente nace en Beirut, que en la zona de Baviera alemana, y precisamente es la ciudad fetiche de Wagner. Cualquiera que conozca un poquito toda la mitología wagneriana y la obsesión absolutamente enfermiza que tenía Hitler y los suyos por la música de Wagner, ubican perfectamente a Beirut, que es donde se realizan los grandes festivales, ¿no?, anuales de música wagneriana. Bueno, pues Wilhelm Leuschner, curiosamente, nace en esta ciudad en 1890, en una familia muy humilde. Él prácticamente con 12, 13 años, o sea, siendo un crío, ya está trabajando de aprendiz como tallista en un pequeño taller de madera. Y en 1907, prácticamente recién alcanzada la mayoría de edad, ya se incorpora a un sindicato y lo vemos trabajando como ebanista en una fábrica de muebles. Poco antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, se ha afiliado, ya está unido, implicado directamente con el Partido Socialdemócrata Alemán. Sus siglas más conocidas son el SPD. Era uno de los grandes partidos de la izquierda que existía en la Alemania previa a la Gran Guerra y también en la Alemania posterior a la guerra, en la República de Weimar. Recordemos que estaban esencialmente el Partido Socialdemócrata, una izquierda, diríamos hoy en día, más centrada, más de centro-izquierda, y luego el Partido Comunista. Eran los dos grandes partidos de izquierda que existieron en aquellos tiempos. En la Primera Guerra Mundial, pues le toca, como a tantos alemanes de su generación, los que habían nacido a finales del siglo XIX, pues le toca combatir. Y él está en el Frente del Este. En 1916 está en el Frente del Este. Al terminar la guerra, ya lo vemos como presidente del sindicato de obreros en la ciudad de Darmstadt, que tiene como curiosidad esta ciudad el haber sido precisamente la primera ciudad que, cuando los nazis toman el poder en 1933, aplica las leyes de cierre de comercios judíos en Alemania. Hubo otras que la siguieron inmediatamente después, en cuestión de días, pero vamos, Darmstadt tiene el dudosísimo honor de haber sido la primera ciudad de ellas que aplicó aquella ley de boicot a comercios judíos en 1933. Bueno, en el 19 nuestro protagonista Leuschner ya es presidente del sindicato en esa gran ciudad alemana, ¿no? Su carrera a partir de entonces, Raquel, progresa de manera fulgurante, porque en 1924, recordemos que él tiene poco más de 30 años en esa época, ya es miembro del Landtag. En español lo traduciríamos algo así como Parlamento Regional. Es miembro del Landtag, del Parlamento Regional, por el partido SPD, por el Partido Socialdemócrata al que él sigue representando y, por supuesto, sigue afiliado. Y muy poco después, en el 1928, ya es nombrado ministro del Interior por la ciudad de Hesse. Y en esta ciudad, en este Parlamento Regional de Hesse, en donde él además asume el importantísimo cargo de ministro del Interior, ya empieza a entrar en debate y en disputas, algunas de ellas muy encendidas, con un personaje de oscuridad que probablemente tendremos ocasión de analizar con más calma en algún programa futuro, que es nada más ni nada menos que Werner Best. Pues el jefe de personal de la Gestapo y uno de los nazis con ideas raciales más
iba a decir más radicales, no creo que haya ideas raciales no radicales, pero en particular Best es uno de los que más esfuerzo hace por aplicar determinados experimentos raciales en lo que luego sería el Tercer Reich. Fernando, Bien, entonces sí, podemos decir que nuestro personaje se enfrenta casi desde el principio al avance de los nazis. se enfrenta a ellos antes de que tomen el poder, porque fíjate que Werner Best entonces es representante en el Landtag de Hesse por el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes, y su opositor más encarnizado es nuestro protagonista de hoy, Leusner, que es ministro del Interior en ese mismo Parlamento Regional de Hesse. Cuando un poco antes de que los nazis tomen el poder, en 1933, él ya ha asumido y digamos que ha alcanzado la cumbre de su carrera profesional, siempre, si te fijas, Raquel, dentro del mundo de lo que es la defensa sindical de los trabajadores, porque asume el puesto integra la directiva, lo sería el board, el cuadro directivo del Sindicato General Alemán que en aquel momento existe. O sea, el gran sindicato alemán que engloba, que agrupa a los diversos sindicatos regionales, de Landers, etcétera. Pero tiene poco tiempo de desempeñar su cargo, porque cuando los nazis toman el poder, pues él se ve obligado a dimitir en abril de 1933. Cuando en mayo de ese mismo año, un mes después de que le obliguen a dimitir en su cargo de Ministerio del Interior en el Parlamento Regional, cuando en mayo los nazis prohíben los sindicatos, pues evidentemente también tiene que abandonar esa junta directiva del Sindicato General Alemán y además es arrestado. Es arrestado en el mes de mayo de 1933 y se pasa un año terrible, Raquel, en uno de los primeros campos de concentración alemanes que se crean en aquel momento, que realmente son campos de tortura, porque a Leusner está acreditado que lo maltratan y que lo torturan reiteradas veces en este año en el que él está, ya digo, privado de libertad, prisionero en un campo de concentración alemán. Un año después sale a la calle en abril del 34, cuando los nazis llevan un año en el poder. Él se ha pasado el primer año de toma de poder de los nazis y de sincronización de las instituciones, lo que ellos llaman sincronización de las instituciones, o sea, la toma de poder de todas las instituciones habidas y por haber. Se ha pasado ese primer año en prisión, pero cuando sale, Leusner no pierde el tiempo e inicia sus contactos, echa mano de numerosos contactos que tiene a nivel político y sindical sobre todo, para organizar la resistencia obrera alemana al Partido Nacional Socialista. Desde el año realmente 34, que es cuando a él lo liberan. Entra en contacto entonces con Goerdeler, otro personaje de luz que sin duda trataremos también en el programa, y sobre todo con los miembros del círculo de Kreisau, que es muy bien conocido de quien conozca todo lo que es el movimiento de resistencia alemán, porque el círculo de Kreisau era la residencia de von Moltke, otro resistente importante al nazismo. Él tenía una residencia de lujo en la ciudad de Kreisau y allí periódicamente se reunían pues un grupo de personas, de intelectuales, de políticos, de juristas, de toda índole, en gran parte cristianos, pero también socialdemócratas o sindicalistas, para ver de qué manera podían derrocar el nazismo y retornar a Alemania pues a lo que se considera un Estado de derecho, fundado en el derecho. Incluso en el círculo de Kreisau hay quien dice que son los primeros inspiradores de la Unión Europea, porque ellos están dispuestos a renunciar a soberanía alemana y del resto de estados federados en una futura Unión Europea para que haya un solo cuerpo de derecho basado en el respeto a las libertades públicas y a los derechos humanos. Bueno, muy avanzado para la época y desde luego absolutamente
absolutamente radical y revolucionario desde una óptica nazi. Desde el círculo de Kreisau y con sus contactos con Goerdeler llega incluso algún autor, Barbara Cohen, en su magnífica obra La resistencia alemana contra Hitler. Ella llega a afirmar en el capítulo que dedica a la resistencia obrera que a nuestro protagonista de hoy, a Leusner, se le habría ofrecido la vicecancillería de la nueva Alemania, una vez derrocado a Hitler o asesinado a Hitler, se planteaban las dos vías, derrocamiento o asesinato. Entonces, bueno, pues a nuestro protagonista, a Leusner, se le llegó a ofrecer la vicecancillería, siendo el canciller Goerdeler. Insisto, Raquel, que todo esto son proyectos que, por desgracia, nunca se pudieron llevar a cabo, porque ya sabemos que toda esa resistencia de Kreisau, de Goerdeler, de Stauffenberg, de von Moltke, de todas estas personas heroicas que intentaron derrocar a Hitler, fallaron en la última intentona que tuvieron, que fue el famoso atentado de 20 de julio de 1944 del coronel Stauffenberg a Hitler en su cuartel general. Aquel atentado falló y después del atentado los principales participantes en la conjura, incluido nuestro protagonista de hoy, Wilhelm Leusner, él fue arrestado el 16 de agosto de 1944, pasó por esa parodia de juicio de un personaje de oscuridad que ya hemos analizado en nuestro programa, el juez Freisler. Bueno, Freisler lo humilló públicamente, lo insultó, le escupió y, por supuesto, lo había sentenciado a muerte antes de juzgarlo, y fue ahorcado, ejecutado el 29 de septiembre de 1944, vamos, prácticamente un mes después de su arresto. Por tanto, recordemos hoy, yo creo que es bueno recordar hoy a esta persona como un miembro de la resistencia. Veremos que la resistencia alemana, y tendremos ocasión de revisar a algunos personajes de luz, tuvo personas destacadas en diferentes ámbitos, en el ámbito de la justicia, en el ámbito del ejército, en el ámbito de las instituciones religiosas, especialmente católicos, pero también protestantes, y desde luego hay que tenerlo muy en cuenta también, es el personaje que hemos querido tratar hoy, en el ámbito de los sindicatos, de la fuerza obrera, de la resistencia obrera al nazismo. Todos no estuvieron callados, por suerte, en Alemania. Todos no permanecieron callados, no miraron para otro lado y algunos se mojaron. Casi todos perdieron su vida, pero por lo menos hicieron lo que en conciencia pensaban que tenían que hacer. Un ejemplo más, como decías, de esa decisión valiente y que solo tomó una minoría, y a esa minoría, a esos personajes de luz, nos seguiremos refiriendo en próximos programas. Gracias por habernos hablado de este líder sindical, Wilhelm Leusner. Hasta el próximo programa, Fernando, y muchas gracias de nuevo. Un abrazo muy fuerte para todos los oyentes y para ti, Raquel, y hasta la próxima semana.